Hola, hola, hola. Perdón, se nos desconectó el internet. Aquí a todos. Disculpen por la conexión a internet. No tengo de la mejor. Am, pero ahorita ya vamos a empezar, ¿ok? Tuvimos que arreglar unas cosas y ahora ya. Vamos a darles unos 2 minutitos más para que se conecten los que estaban conectados y se desconectaron. Ok. Hola a todos. JQPRD y Joaquín Marino, Mar Corona. Bueno, Mar Corona está aquí. Um, Les doy la bienvenida a Sin Dios Nada Somos. Ay, me gustaría que esta Biblia tuviera separadas lecciones, pero no tengo. Voy a tener que buscarle. Cualquier cosa me echas la mano buscando el versículo. San Juan. Bueno, bueno, buenas tardes. Les voy a platicar primero quién soy y por qué yo estoy dando la prédica de hoy. Mi nombre es Paulina Dil y hoy voy a estar dando la prédica porque Majira, la evangelista Majira, no va a estar hoy. Ella está en vacaciones y pues obviamente se los merece. Está feliz ahorita pasando tiempo con su familia. Y me pidió si podía ayudarle a dar la prédica de esta semana y pues obviamente todo el mundo merece un poco de un sabático, ¿no? Entonces pues voy a hacer lo de la prédica de hoy y pues para las cosas de Dios uno tiene que ser obediente y pues hacerlo, ¿no? Mi mamá aquí va a estar ayudándonos, Mar Corona va a estar aquí asistiendo. La mano aquí. Hola. Y pues para empezar, ¿ok? Entonces, bueno, ya les dije quién soy. Obviamente soy la mejor amiga de Estados Unidos de Mayira. Y pues creo que ya me habían visto en otra ocasión. Y pues hoy estoy muy, muy feliz y muy agradecida que Mayira me haya pedido que le ayudara la mano. Y obviamente uno no puede rechazarlo porque son cosas de Dios y si puedo yo ayudarle a, a, a la oportunidad de ayudar a evangelizar a alguien, con mucho gusto lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una oración y después les voy a explicar de qué voy a hablar hoy, ¿ok? ¿Están listos? Ok, bueno, vamos a empezar con una oración. Padre, en esta hora venimos contigo. Padre, te pido por favor que el mensaje que tienes hoy para las personas que nos están escuchando, para las personas que vayan a ver este video, Padre, tú lo has escogido porque quieres mover algo en su corazón, Padre, quieres enseñarles algo. Y yo solamente estoy aquí como una herramienta para hacer esa transición, Padre. Padre, tú me diste las palabras, tu palabra, tú me has dado las palabras de lo que quieres que yo diga y el mensaje que quieres que yo diga, Padre. Y te pido que traigas, que me des la humildad de predicar hoy y que me ayudes a dejar claro lo que tú quieres decir. Y te pido que las personas que estén escuchando esto lo tengan el corazón abierto para recibir el mensaje que tú les quieres dar. Y quizás algo en su vida, hoy quiero nada más plantar una semilla tuya, Padre, pero tú crees el árbol. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que sea en tu voluntad. Amén y amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Hoy, la verdad yo estaba pensando qué mensaje qué quieres que dé Dios, ¿no? ¿Qué quieres de qué quieres que hable hoy? Y vaya, una de las primeras cosas, me tardó como unos 2 días en pensar. Yo dije, ¿qué será que hago? ¿Qué estudiaré? Bueno, vaya, leí algunas cosas y dije, no, como que algo no estaba al 100%. Y de pronto algo surgió en mí y me di cuenta de que una de las cosas más importantes es que mucha gente, inclusive yo, creemos que sabemos quién es Jesús, pero realmente hay ciertas cosas que no sabemos. Entonces, ese es el mensaje que voy a estar dando hoy.
Me gustaría explicarles un poquito de quién es Jesús, de qué está compuesto, qué es lo que vino a hacer aquí en la tierra, cuál es la misión de Jesús en nuestras vidas y por qué necesitamos a Jesús. Y al final les voy a dar algo personal acerca de mi crecimiento y mi entendimiento de quién es Jesús, ¿ok? Bueno, entonces, no crean que estoy aquí texteando, pero voy a utilizar mi teléfono, porque aquí lo guardé todo en mi teléfono. Y vamos a empezar con la primera parte, ¿ok? Ok, ¿quién es Jesús? Primera parte. Jesús es el Hijo de Dios. Ok, todo el mundo sabe eso, ¿no? Es el Hijo de Dios. Es Dios que se hizo hombre para venir aquí a la tierra, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Si abrimos nuestras Biblias en 1 Juan 5:13. Y perdonen que tenga que utilizar un cierto tiempo, pero mi Biblia no tengo separaciones, entonces si me tarda un poquitito, por favor. 5:13. Aguántenme. 1 Juan 5:13. Aquí está. Ok. Pero ¿cuál versión es de la Biblia? Porque a veces me hago bolas. NB. Ay, ¿no tienes la Reina Valera? No. Uy. A ver, aguántenme un segundo. Bueno, aquí lo tengo escrito. Se los voy a leer de aquí. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, básicamente la idea de Dios es, hace mucho tiempo, como cuando vino el pecado en la tierra, se hacían ciertas cosas para redimirnos de nuestros pecados, vaya, ¿no? Pero a lo largo de los tiempos se dio cuenta que el ser humano hemos nacido del pecado y no podemos, no podemos, por nuestros medios no podemos ser perfectos. Dios tenía un plan perfecto, un plan que era completamente exitoso, vaya, que era convertirse en hombre y venir como su hijo a esta tierra para redimirnos de ese pecado. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo se hizo la situación y cómo Dios tuvo ese plan perfecto desde el principio y cómo Jesús ha estado desde el principio de los tiempos. O sea, aunque mucha gente diga, en el Antiguo Testamento Jesús no estaba, en el Antiguo Testamento Jesús estaba. Entonces, bueno, ya les expliqué quién es el Hijo de Dios, vaya. ¿Qué otra cosa es Jesús para nosotros? Jesús es nuestro abogado. Ahora, les voy a explicar esto y les voy a dar el versículo. Es 1 Juan 2:11. 1 Juan 2:11. Gracias, Eifalia, para poner los versículos. Gracias por hacerme el favor. Tan lindos, gracias. Entonces, en el primero, Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? El segundo, es nuestro abogado. ¿Ok? Voy a leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora les voy a explicar esto. 1 Juan 2:1. Si lo quieren leer, si lo quieren alguien apuntar ahí. O tú lo puedes apuntar, mamá, si es que puedes. ¿Por qué un abogado? ¿Por qué Dios dice que Jesús es nuestro abogado? Bueno, es bien sencillo. Dios es nuestro juez. Las reglas de la moral, bueno, se le llama, los 10 mandamientos se les llama las leyes de la moral. ¿Okay? Son 10 estatutos que Dios nos dio que no podemos romper. Y la palabra de Dios dice que cualquiera que rompa eso, o sea, que rompa los 10 mandamientos, merecen la muerte. ¿Ok? ¿Por qué merecen la muerte? Porque son las reglas que Dios puso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando rompemos las reglas? Es como ahorita en la ley, como en cualquier otra ley. Si ahorita yo cometo un crimen, yo voy a presentarme delante del juez, ¿verdad? O sea, me voy a presentar delante del juez y voy a decirle, me va a decir el juez, mira, Paulina, ¿sabes qué? O sea, tú hiciste esto, tú robaste un carro, tú mataste a un hombre, de acuerdo a la ley, ¿no? Porque Dios nos dio la ley.
Y si yo rompí ¿cómo se llama? Los estatutos de la ley, yo merezco un castigo, soy culpable. Entonces esos 10 mandamientos, si yo rompo alguno, como cualquier otra regla, merezco un castigo. Y entonces te digo, o sea, como sería con Dios, me presento y digo, con el juez ahorita, con un juez, y me dice, ¿sabes qué? Rompiste la ley, entonces mereces tu castigo, ¿no? Porque rompiste la ley. Entonces, ¿por qué Jesús es tan importante en esta situación? Porque Él es nuestro abogado defensor. Esto es 100%. Bueno, no sé en México, al menos yo soy de México, pero aquí en Estados Unidos, si cualquier persona comete un crimen y se presenta delante del juez, se le va a abrir se le va a decir, ok, estas fueron las cuestiones que hiciste, estos son los hechos, rompió la ley, por esto merece este castigo. Pero si yo ahorita contrato un abogado y ese abogado viene y dice, ¿sabe qué? Ok, esto y el otro y aquello, o sea, y aboga por mí, o sea, por ley, el abogado puede pagar mi fianza y yo puedo salir libre. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Él vino a pagar nuestra fianza. Él vino a pagar por nuestros pecados. ¿De qué manera hizo Jesús pagar por nuestros pecados? Jesús fue perfecto. Jesús cumplió la ley que tú y que yo no podemos cumplir. Y esa es la manera como a Él vino a traer reconciliación con el Padre. Entonces, les vuelvo a repetir, Jesús es nuestro abogado, ¿no? Entonces, bueno, ya de esa manera lo vemos. Ahora, ¿quién? Permítame un segundo. ¿Qué otra cosa es parte de quién es Jesús? Bueno, no sé, esto es un poco más complejo de explicar, pero Jesús es el Mesías. O sea, ¿qué es el Mesías? Y les voy a explicar quién es el Mesías de los judíos, ¿no? El Mesías es... ¿tú tienes idea de qué es el Mesías? ¿No? Okay, yo pensé que querías explicar. Ok, el Mesías es el Cristo, ¿ok? Otra manera de decir que es el Cristo es el ungido. El Mesías es el rey esperado. O sea, son un sinnúmero pero básicamente es el ungido, el rey esperado, el Mesías de los judíos, ¿no? Es el Mesías. Ahora, les voy a explicar una cosa que entiendan. Y esto es... Yo soy una persona que soy mucho de preguntarme los por qué, quién, cuándo, dónde. O sea, yo siempre he tenido desde siempre mucha curiosidad en cuanto a esas cosas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo siempre me dije, o sea, pero ¿por qué los judíos negaron a Jesús, ¿no? Siendo que es perfecto, ¿no? Él hizo todo ve los milagros que hizo, ve las cosas que vino a cambiar. Les voy a explicar una cosa. En el Antiguo Testamento hay más de 332 profecías acerca del Mesías. Esto no son números pequeños, son números grandes, honestamente. Y de esas, tan solo en el Antiguo Testamento, del rey esperado que vendría para los judíos, ¿no? Y de todas esas, Jesús vino a cumplir todas ellas. Todas y cada una de ellas. Les voy a dar más o menos una cantidad que tengo de profecías para que ustedes también igual lo averigüen y lo busquen en su casa. Pero les voy a dar nada más, como son tantas, no le voy a dar las 300 y cachas. Les voy a dar al menos unas 9 para que se den cuenta de qué increíble es la cantidad de profecías. ¿Cómo puede ser que un personaje que existió años después, en el primer siglo, ¿no? Pero en años después se profetizó en años anteriores. O sea, es una cuestión increíble cómo se estuvo esperando desde el principio de los tiempos, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces les voy a dar unas cuantas. Una de las profecías que Jesús cumplió es el Mesías será de la tribu de Judas. Lo pueden buscar en Génesis 49:10. La Biblia, la palabra de Dios y los libros anteriores del Antiguo Testamento predijeron desde Génesis 49:10 que el Mesías vendría de la tribu de Judas.
El 2 Samuel 7:12 hasta el 16, el Mesías será descendiente del rey David, del linaje del rey David. Desde ese entonces ya estaba predicho. Miqueas, ¿se dice Miqueas? Ok, Miqueas. Miqueas 5:2 se predijo que el Mesías sería nacido de Belén. De Belén, es Belén, ¿verdad? Belén o Belén, ok. Es que a veces me hago bolas con el inglés y el español. Pero ahora les voy a explicar una cosa de eso. Vamos a hacer un paréntesis en esa tercera. Les voy a explicar una de las cosas. Belén o Nazaret, bueno, viene de Nazaret, ¿no? Pero vamos a pensar que esto es algo bastante raro, ¿no? Porque una de las cosas que los judíos les molesta mucho, o sea, pensar es que este rey esperado se esperaban que iba a ser como, o sea, si uno piensa en su cabeza que cómo va a ser un rey, se imaginaría que va a venir con, wow, con, ¿cómo se llaman esos? Con joyas, con corona, pues rico, con poder de ejército, un ejército iba a venir. Y en ese tiempo había mucha opresión con el gobierno romano, ¿no? Entonces se imaginaban toda esta maravilla de que iba a venir Jesús, ¿no? Pero Jesús tenía un plan muy diferente, perdón, Dios tenía un plan muy diferente. Iba a venir en una manera humilde. Entonces, ¿por qué es un poco difícil para entender a los judíos que venga de un lugar como Nazaret, ¿no? Como, o sea, que sea Jesús de Nazaret. Es porque eso era un pueblo, es un lugar muy pequeño. Es como les digo, no sé en sus países, no sé en qué países me esté mirando ahorita, Colombia, a México, pero por lo menos en México es, por ejemplo, de las ciudades más conocidas sería la Ciudad de México, o ¿cómo sería la otra, la que está en el Guadalajara o esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, que nos dijeran que viene el Mesías de Chiapas, que no es un, que no es un Chiapas o algún lugar así muy, un pueblito, o sea, no hay nada, o sea, no sé, vamos a poner 14,000 personas, no es por mucho, es decir. Entonces, era muy difícil para los judíos entender que pudiera ser de Nazaret, o sea, decían, ¿Nazaret? De hecho muchos en la Biblia le decían mucho a Jesús, ¿qué hay de bueno en Nazaret? Porque es así como de, o sea, no hay nada, es como nada, no hay nada importante ahí, ¿no? Entonces, vino a cumplir esa profecía, él vino de todo ese lugar. Entonces, ok, otra que sería, el Mesías vendrá antes de la destrucción del segundo templo. Es en Daniel 9, 24, 27. Si lo puedes apuntar ahí también, lo pueden checar. Lean esos versículos. En serio que son muy interesantes. 9, 24, 7. 9, 24 hasta el 27. 24, 27. En serio es increíble leer acerca de todas las profecías que han sido hechas por el Mesías. Hola pastora. Entonces vaya, ¿no? Entonces fue predicho. Otra profecía es, el Mesías se presentará montando un burro, ¿ok? No vino en un caballo, no vino en carroza, llegó a Jerusalén en burro, lo pueden leer en Zacarías 9:9, ¿ok? Es otra profecía. Otra profecía es, el Mesías será torturado hasta morir. ¿En dónde encontramos esto? En Salmos 22:1 hasta el 31. Léanse todo ese salmo. ¿Salmos? ¿Qué? Es Salmos 22:1, 31. Al 31. Obviamente ya sabemos qué pasó con Jesús, cómo fue su muerte. Voy a hablar ahorita un poquito acerca de eso. Pero bueno, voy a darle otras 3 profecías más, nada más para que, no voy a dar tantas, pero voy a dar 3 profecías más. Otra profecía es, el Mesías perfectamente cumple los requisitos de sufrimiento, menosprecio, será herido y será asesinado. Léanse Isaías 52:13 hasta 53:12. 53. 12. Habla de todo, y todo eso, está increíble esa parte de Isaías, yo lo leí ayer, wow, en serio, es cómo pudieron llegarles la palabra profética de cómo iba a venir el Mesías, cuánto iba a sufrir,
cómo iba a ser odiado por su misma gente, por su mismo pueblo que vino a liberar, ¿no? Entonces, es increíble ver ese versículo. Entonces, otro más es, el Mesías será rechazado por su propia gente. Obviamente, ¿qué gente? Los judíos, porque son los que vino a revelarse. Salmo 69, 8. Y también lo mencionan en Isaías 53:3. ¿Ok? Y el último que les voy a dar para no saturarlos tampoco. El Mesías ascenderá al cielo. ¿Cómo algo tan maravilloso? ¿Cómo algo tan maravilloso se iba a saber? O sea, ¿cómo iba alguien a predecir que el Mesías iba a ser ascender al cielo? ¿Qué es ascender? Es subir al cielo, es ser llevado, ¿no? Ser llevado al cielo. Y ese está en Salmos 24, 7 hasta el 10, ¿ok? Entonces, todas esas profecías que les di, si no estoy en lo equivocado, por lo menos son 8 profecías que les di ahorita, de los requerimientos del Mesías, ¿no? Ahora, ahora les voy a explicar algo para que se den cuenta un poco de algo increíble. Mire, yo soy una persona que me gusta mucho las estadísticas, me gustan mucho las probabilidades. No soy de conciencia matemática, porque no soy buena en las matemáticas, pero me encanta el razonamiento de ver las probabilidades y eso, ¿no? O sea, ¿cómo es probable que pase esto y lo otro, aquello, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas de acerca de la palabra de Dios es que normalmente la ciencia, donde quiera que vayamos, es todo de probabilidades, pero la Biblia viene a romper todo eso. Todo viene a romperlo. Porque es matemáticamente imposible. Es matemáticamente imposible. Yo les voy a explicar una cosa y quiero que entiendan esta situación. Ok. Para que entiendan lo que les estoy explicando de probabilidades matemáticas. Un profesor de la Universidad de Pasadena, California, este señor se llama Peter W. Stone, ¿ok? Sacó la probabilidad de que un hombre del primer siglo, o sea, Jesús del primer siglo, pudiera cumplir tan solo 8 de las profecías que les acabo de dar. Les estoy diciendo que del Antiguo Testamento hay 332 profecías acerca del Mesías. Yo nada más les estoy diciendo, les di 8. De esas 8 que les di, la probabilidad matemática que se puedan ser ciertas, o sea, que sean asertivas esas profecías en el futuro, son 8, son de 1 en 10 a la 17ª potencia. ¿Qué quiere decir que es la 17ª potencia? Les voy a explicar, no sé si se pueda. Yo no fui muy buena en matemáticas, pero para que les explique una cosa van a ser, es 1 de 10 a la 17ª potencia. O sea, a la 17ª potencia es esto. Una posibilidad. Quiere decir que 10 tienen que multiplicarlo 17 veces. Este número lo multiplican 17 veces. ¿Ok? Nada más para que esas 8 sean ciertas. O sea, ya ahí, ya con 8, es imposible. No, es imposible crear algo tan perfecto. Imposible. Ahora, para que sean de las 332 profecías que yo les di, que yo les digo que son del Antiguo Testamento, sería 1 a la 157ª potencia. O sea, oh my gosh. Sería, o sea, la primera sería un número así, ¿no? Eso es un billón. ¿Ok? Esta es la primera posibilidad. La última sería 1 a la 10 a la 50, perdón, a la 105, sería 10 a la 157ª potencia. O sea, matemáticamente imposible. No hay manera. ¿Estás de acuerdo? No hay manera. Yo no podría hacer algo tan perfecto. Nadie, o tendrías que adivinar el futuro, el tiempo, el pasado. O sea, es imposible. Entonces, si eres una persona de razonamiento, y si hay gente, yo conozco gente que necesita razonar, necesita que este Dios sea de razón. O sea, hay gente que desgraciadamente buscan el intelecto
Y ellos dicen, no, pero es que hasta que se compruebe. Bueno, ahí te di nada más una probabilidad matemática imposible. No hay nada en esta tierra que que pueda acercarse a la posibilidad de lo que te estoy diciendo. Entonces, esa es una de cuantas, ¿no? Ahora, desgraciadamente, en esta situación con lo del Mesías, vaya, pues su pueblo lo rechazó, ¿no? Y muchas de las personas o sea, si tú ustedes se enteran de por qué los judíos han rechazado a Jesús y por qué, por conforme a la historia, ¿no? Porque mucha gente, sobre todo yo decía, pero ¿cómo si vino a hacer milagros? Lo rechazaron, o sea, si alguien viene y hace esos milagros, wow, o sea, yo le daría la oportunidad de pensar, ok, podría ser el rey esperado, ¿no? Pero les voy a explicar una cosa, si ustedes leen el Antiguo Testamento, muchísimas de las cosas que Dios hizo como milagros, lo que por ejemplo con Moisés, Satanás siempre utilizaba una manera, ¿cómo se le podría decir? Como counterfeit, ¿cómo se puede decir? Como una manera de hacer las cosas como Dios lo hacía, pero una manera falsa, usando sus trucos, no sé qué utilizará. Es un ejemplo. Había una parte en el libro de, si no recuerdo, Levíticos, en el cual Moisés tiraba su báculo, ¿no? De la serpiente y se convertía en serpiente. ¿Qué hacían los brujos de en ese tiempo? Hacían lo mismo, se convertían en serpiente. Entonces, por ese lado sí puedo entender por qué los judíos lo han negado. Otra cosa es porque Jesús vino o sea, otra cosa era que Jesús, Jesús, les digo, no vino como un rey así, wow, despampanante, como se lo esperaba, ¿no? Y otra cosa es que en ese tiempo la gente que era, o sea, los judíos no permitían, por ejemplo, si alguien hablaba acerca de, o clamaba ser ¿cómo se llama? El Mesías, perdón, el Dios, era una blasfemia y la pena era pena de muerte. Entonces, obviamente, si ustedes lo ven en el Antiguo perdón, en los, ¿cómo se llama? En el Evangelio de por qué mataron a Jesús, es porque él clamó ser el Dios. Y eso era una pena, o sea, era de, no puedes decir, cualquiera no puede venir a decir hijo del vecino, ¿no? Así de yo soy Dios, porque era una pena muy grande, porque estamos hablando del Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Entonces, obviamente para los judíos eso fue una parte en la cual, si van leyendo un poco a lo largo de la historia, entiendo de dónde viene. Otra cosa es que los judíos no aceptaron a Jesús, y esto es bien importante que la sepan, porque a lo mejor un día de mañana ustedes se enfrentan a una persona que digan, pero ¿por qué tengo que creer en Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ustedes siempre tienen que estar preparados. Yo me he preparado porque a mí algo que me gusta mucho y me apasiona mucho es que la gente me cuestione. Es algo así como de, quiero contestarte. O sea, algo que me choca es no tener las palabras para venir a decirle a las personas, ¿quién es mi Dios? Yo soy, ¿cómo se dice? Yo soy representante de Jesús y yo tengo que llenarme, empaparme de la palabra y saber quién es, porque si yo voy a ser testigo de él, tengo que saber qué decir. Entonces, vaya, una de las cosas que los judíos no aceptaron a Jesús es porque hay una profecía acerca de que él iba a tener en el tercer templo, ¿no? O sea, que iba a construir el tercer templo. Eso fue lo que la profecía decía, ¿no? Pero tienen que entender una cosa. Jesús sí lo hizo, no de la manera que ellos esperaban. Ellos esperaban un templo físico, pero Jesús dijo, derrumbarás este templo, no me acuerdo exactamente cómo dice, dijo, tirarás, creo que lo puse aquí. Dice, puedo derribar en San Mateo 26:61. Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué quiere decir? Ellos pensaban que era un templo físico, pero Jesús hablaba del templo, o sea, de su cuerpo, porque ya ven que la Biblia dice que nuestro cuerpo es nuestro templo. Y lo hizo. Entonces, pero bueno, los judíos, vaya, querían que fuera algo físico y por eso pues también lo rechazaron, vaya, ¿no? Entonces sí, la profecía sí se cumplió, su pueblo no lo iba a reconocer. Es como, hay un versículo en la Biblia que dice, todo profeta no es reconocido en su pueblo, ¿no? O sea, honestamente eso es una verdad, pero bueno. ¿Mateo qué era? San Mateo, lo puedes anotar, es San Mateo 26:61. Pueden derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Y en 3 días. 26, 61. 61. Ah. Thank you. Un segundo. ¿Ya? Ok. Ok, entonces ya les dije eso. Ahora, una duda. Tengo una pregunta para mucha gente. ¿Qué es lo que hace Jesús especial de todos los demás? Honestamente, yo sé que suena muy feo decirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo hace especial, no? O sea, ¿por qué? Porque alguna persona te va a llegar algún día y te va a decir, o sea, mira, hay tantas religiones, mano, que, o sea, ¿cómo voy a saber que el tuyo es el verdadero? ¿Y tú qué le vas a decir a ese hermano perdido? Entonces, ¿cómo yo sé que no es? Porque hay gente que me ha dicho, o sea, ¿cómo yo sé que no es Buda? ¿Cómo yo no sé qué es cómo se llama? Alá y esto, ¿no? ¿Cómo no sé qué es esto? Es bien sencillo esto, es más sencillo de lo que ustedes piensan. Yo he estudiado un poquito acerca de todas las religiones, no demasiado profundamente, no les puedo decir exactamente, pero he visto muchas cosas y algo que me ha llamado mucho la atención y lo he hecho es porque por la misma razón y la necesidad de poderle explicar a las personas y sacarlos de sus nubes mentales en las que están endoctrinados, y es ayudarlos a ver la luz, ¿no? Porque Dios nos dijo que mostráramos la luz, nosotros somos lámparas, vaya, ¿no? Entonces tenemos que mostrarle la luz a las personas. Y una de las cosas que yo he visto de mucho de las religiones es que todas están idénticas, todas, excepto el cristianismo, todas y cada una de ellas te dicen, están basadas en una cosa: haz y entonces espera que te pase bien. Es un ejemplo, haz hechos, dale comida al necesitado, dale esto, ora, ¿no? Es un ejemplo, está bien orar, pero bueno, o sea, si tú lo haces lo suficiente, los musulmanes, los que siguen el Islam, se llaman musulmanes, están tienes que orar y tienes que meterte en esto y tienes que orar 3, 4, 5 veces, o sea, son más disciplinados que nosotros, vaya, pero es así de que ellos están por hechos, o sea, de que yo voy a hacer esto y entonces me va a redimir y voy a poder, limpiar mi pecado y esto y el otro, que el catolicismo, relete, como dicen los 10 Aves Marías y ya, pum, te sacan, reza. El budismo, bueno, es una de las que menos, o sea, la verdad es que terrible, porque es todavía peor el budismo. El budismo es tú eres tu propio yo, tú eres tu propio Dios, o sea, es peor que todo lo demás, menos los demás creen en imágenes. Este es así de tú eres tu propio Dios, o sea, entonces es así de tú crees de tu nirvana, ¿no? Y tus cosas y tú serás y pasarás, ascenderás al siguiente nivel, que ni siquiera saben qué nivel es. Ahora, si tú les preguntas a uno y a cada una de esas personas, oye, ¿cómo me garantizas? Tu hermano católico, hey, tu hermano budista, hey, tu hermano lo que quieras, islámico. ¿Cómo o sea, pero es que yo quiero buscar la salvación? ¿Cómo llego al cielo? ¿Cómo me puedes garantizar al 100% que yo voy a llegar al cielo? Nadie. Te dice, es que no se sabe. O sea, si tú hablas con un islámico, te dice, es que no se sabe. O sea, tú haces estas cosas, estos estatutos y pues espera a ver si de verdad te va a llegar. Así es demasiado triste, de verdad. Honestamente, creo que ellos tienen más fe. O sea, tienes que tener más fe para creer, o sea, para de verdad creer lo que ellos te dicen. Entonces, no lo hago por criticar, solamente les digo para que entiendan dónde están las dificultades y de dónde viene la mente de muchas personas que dicen, bueno, hasta los católicos, que te vas al purgatorio y entonces si estás en el purgatorio por un tiempo y entonces a lo mejor te da la oportunidad de que subas al cielo, pero nada es garantizado. Y esa es la parte triste de las otras religiones, vaya, ¿no? Entonces, el cristianismo es lo contrario. El cristianismo te garantiza. Yo te puedo decir hoy, si tú me preguntas, hermano, hermana, estoy muy confundida, pero quiero ir al cielo, dime cómo lo hago. Te lo digo ahorita, es Jesús. Jesús es la única posibilidad. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Apréndanselo. Es el camino. El camino, ¿qué quiere decir?
que no, así como dicen muchas religiones, es que hay el camino de este y que todos los caminos van hacia el mismo lugar. ¿Cómo van a llegar al mismo lugar si tú me estás hablando de un Dios que es Alá? Tú me estás hablando de que tú eres tu propio Dios. ¿Cómo vamos a ir al mismo lugar? Yo nunca en mi vida he visto, soy una persona que razona muchas cosas. ¿Cómo va a ser 2 más 2, 7? O sea, no entiendo el concepto de las personas, pero por una parte entiendo la confusión. Porque no han entendido, no lo han aprendido. No solamente seguido ciegamente. Entonces, es entendible, pero ¿ya regresamos? ¿Se conectó otra vez? Estás conectado, yo te estoy viendo conectado. Ok, es que decía que estaba desconectado. No, estás conectado. Entonces, bueno, Jesús es el camino, no hay otro, no hay, y es el camino estrecho, o sea que es el camino de estrecho porque te va a estrechar, porque va a ser de rectitud, porque no necesitas curvear acá, es seguir y va a ser difícil y va a venir con obstáculos, ¿no? Porque es la verdad, Jesús es la verdad, ¿por qué? Porque es la verdad de todo de lo que está en el mundo. Muchísimas cosas en el mundo son mentiras, o son mitad mentiras, porque ahorita, y la verdad tiene que ser lo importante en este mundo. ¿Por qué? Porque sin la verdad no hay nada. Sin la verdad, o sea, eso de que la gente dice tu verdad y mi verdad, o sea, mientras tú vivamos en armonía, mientras tú tienes tu verdad para no meterse en conflictos. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y así vivimos en paz. Pero la realidad no es cierto, eso no existe. Hay solamente una verdad y es Jesús. Es Jesucristo. Es la única verdad y la vida. ¿Y por qué es Jesús la vida? Porque la palabra de Dios dice que por un hombre la muerte vino, por Adán. La muerte vino por medio de un hombre, Adán, por el pecado original. Y por otro hombre, que es Jesucristo, tenemos vida. ¿Por qué? Porque en esta vida es momentánea. Yo siempre digo esta frase porque lo pienso honestamente, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. No somos al revés, no somos humanos teniendo experiencias y experimentando lo espiritual. No. Venimos de espíritu, somos espíritu teniendo experiencias humanas. Pero si tú te quedas en esta experiencia humana y crees que esta va a ser para toda tu vida y que después de que la muerte no hay nada, entonces sí no va a haber nada, porque vas a tener el castigo eterno, que es la muerte, la separación completa de Dios. Y eso es lo peor que puede pasar en una persona. Entonces, lo importante no es quedarnos con esa idea, lo importante es saber que esto es momentáneo, que aquí estamos siendo probados, ¿ok? Les voy a explicar una cosa, no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta, y le voy a hacer una pregunta a mi mamá nada más para que ustedes vean eso. ¿Tú piensas que la gente naturalmente es buena? Y dime la respuesta que me habías dicho anteriormente. Sí, yo pienso que las personas son naturalmente buenas. Ok, mi mamá cree que las personas naturalmente son buenas, ¿ok? Y yo les voy a explicar esto que les estoy preguntando a mi mamá. No es cierto. La gente naturalmente no es buena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nacimos del pecado. Y les voy a dar un experimento para que lo vean ustedes. ¿Alguna vez han visto un niño? No sé, cualquiera que haya tenido un bebé, un niño, un sobrino, un primo, lo que sea. ¿Alguna vez han visto un niño chiquito que no habla, pero pon tú que vaya y le pegue al hermano así, y le dé zapotazos así, ¿no? Al hermano. O que vaya y le huele el juguete a otro niño, ¿no? De la guardería y dices, o sea, ¿pero quién? ¿Pero por qué cómo aprendió eso? Es porque es natural en nosotros. En serio se los digo. Es natural en nosotros lo malo. Porque nacimos del pecado. Porque si fuera para nosotros tan sencillo ser buenos, no necesitaríamos a Jesús, así de sencillo. Pero como somos naturalmente mal, no digo que seamos pero somos malos, o sea, es malo. Si se dan cuenta, lo que nos van enseñando nuestros padres desde el principio es a ser buenos. No le enseñas a tu hijo, no le pegues a tu hermano. ¿A poco le enseñas a pegarle al hermano? ¿Verdad que no? No. Le enseñas a no pegarle al hermano. ¿Sabes qué, hijo? No tomes esto se llama robar, no, nunca vas a agarrar nada de una tienda, porque eso se llama es un crimen. Le vas a enseñar a tu hijo a no darle golpes a otra persona, porque ¿sabes qué, hijo? No puedes darle golpes a la persona porque le lastimas. Eso es solo que le enseñamos a nuestros hijos, porque naturalmente no somos buenos.
Y todos y cada uno de nosotros podemos caer en el pecado. Venimos de eso, venimos de la semilla del pecado. Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Ahora, y eso es de las cosas que más me gusta, es Jesús es quien dijo que es. Les voy a explicar una cosa. Han habido muchos en la historia de la humanidad que han venido a decir que son el Mesías, que son lo que quieran. Y han venido a decir, yo soy el Cristo, ¿no? Yo soy el Mesías. Y a lo largo de la historia, búsquenlo. Yo lo busqué un día, hice el research. Y me di cuenta que ya han habido varios Mesías, ¿no? De todos lados, en todos lados, en toda la historia. Nada es nuevo bajo del sol. Han venido a decir que son el Mesías. Pero solamente Jesús ha sido el único que ha venido a mostrar quién dijo que es. Así, completamente, sin ningún tipo de oscuridad. Vino a mostrar exactamente. Yo les dije que soy el Hijo de Dios, lo demostré. Yo les dije que vengo a redimirlos, lo hice. Yo dije que vengo a dar milagros, los hice. Entonces, Jesús ha sido el único que ha venido a hacerlo. Les voy a dar unos 3 versículos de dónde pueden encontrar, de dónde pueden hacerlo. Ahora, les voy a explicar, antes de que les dé los versículos, les voy a explicar una cosa. Si ustedes van en su Biblia y empiezan a leer en su Biblia, obviamente es a veces muy confuso porque están todos los nombres que Mequías, que San Marcos y todo eso, ¿no? Entonces, pero les voy a explicar una cosa. Hay solamente 4 evangelios. O sea, la Biblia está compuesto de muchos libros, de 66 libros, pero está compuesto de 4 evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Lucas, Marcos, Mateo y... Lucas, Marcos, Mateo y... ¿Cuál es el otro? ¿Pedro? Ay, yo me lo sé en inglés. Luke, Mark, Matthew and Peter. Pedro. Juan. Juan. Sí, Juan. Entonces, son 4. Porque, ¿qué es el evangelio? O sea, si ven en el Antiguo Testamento, son las, desde que empieza desde el principio, desde Génesis, son los 5 libros de la Biblia, los 5 libros del principio de la Biblia son el Torá, todo lo que está compuesto los 5 libros, desde Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y el otro que no me acuerdo cuál es, Deuteronomio. Y de ahí en fuera van, en eso viene la legislatura que Dios nos dio, ¿no? Pero la parte que yo les estoy explicando es en el Nuevo Testamento están los 4 evangelios. Y esos, ¿me puedes ver? Se volvió a cortar un poquito. Ok. ¿Qué son? Revisaste. Ok, perfecto. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son las enseñanzas y revelaciones del Cristo. Literalmente es lo que es. Las enseñanzas y las revelaciones del Cristo. Si lo quieres apuntar ahí, ponlo así. Las enseñanzas y revelaciones del Cristo son los evangelios. Y les voy a dar 3 versículos que pueden leer acerca de lo que dijo Jesús. Les vuelvo a decir una cosa. Uno de los puntos importantes que Jesús dijo que era, él dijo que iba a morir. El Jesús predijo su muerte y su resurrección. Jesús literalmente predijo su muerte y su resurrección. Nadie ha hecho eso. Nadie, perdónenme, pero nadie ha hecho eso. De decir, me voy a morir y voy a resucitar. Nadie ha podido lograr eso. Entonces Jesús sí lo hizo. Si van a ver, dame un segundo. Denme un segundo, me están marcando. Ya le escribí a Cristian. Dile que no puedo ahorita. No, Te dije. Okay. Predijo su muerte y su resurrección. Y están en el Evangelio. Ustedes pueden leer esos 4 libros y pueden entender desde el principio de cuando Jesús. Y cada uno de esos libros tienen una explicación. Si no mal recuerdo, creo que Lucas es los milagros de Jesús, después la crucifixión, es Mateo, y así van, así en diferentes, ¿no? Pero los 4 están compuestos de algo en común.
Los cuatro dicen exactamente cuando Jesús, una parte importante que Jesús dijo que iba a morir y a su resurrección. San Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús dijo, voy a morir y voy a revivir en 3 días, y lo hizo. Y también lo dice en San Mateo 8:31, San Mateo, bueno, ahí están varios. Ay, creo que lo anoté mal aquí. San Mateo. Ya puse Mateo. Lo dijo en el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Él predijo su muerte y sí cumplió lo que dijo que iba a hacer. Ahora, muchos, conforme a la historia de la humanidad, han venido a decir que van a hacer ciertas cosas. Y es bien sencillo. Si uno de verdad dice que, la Biblia nos dice que probemos los espíritus, ¿no? Y también nos da una cosa que digan, si alguien clama que es un profeta y tiene un mensaje, bueno, pruébenlo. O sea, prueben qué es lo que dice. Y si se cumple, entonces es un verdadero profeta. Si no, es un charlatán. Y Jesús no fue un charlatán. Jesús no era un charlatán. Él profetizó lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Ahora, les voy a decir una cosa. No sé si ustedes, no sé cada quien, pero al menos yo, si tú tienes un mensaje importante para decirme y tú me dices que te vas a morir y resucitas en 3 días, cuando tú me dijiste, cualquier mensaje que me vas a dar, voy a poner atención. Porque tú sí eres el que dices que eres. Y porque si alguien ha hecho algo que nadie ha hecho nunca, que es resucitar de la muerte, voy a poner mucha atención. Tú tienes algo que voy a querer escuchar. ¿O no? Uh-huh. Es sumamente importante eso. Entonces, vaya, Jesús hizo eso. Y ahora es lo más importante, es dar, le digo siempre a la gente, pero dime, sí, yo sé que a lo mejor tus creencias y todo eso, ¿no? Es tus convicciones, pero dime quién ha venido a hacer lo que hizo Jesús, quién ha resucitado de los muertos, quién ha vencido la muerte. ¿Quién? Nadie, ningún Dios, todos son estatuas, todos son dioses falsos. Entonces, bueno, Jesús sí lo hizo. Ahora otra cosa, Jesús... Llevas 45 minutos. Ok. Jesús dijo que iba a ser el sacrificio, o sea, el atonement. El atonement en inglés es como el sacrificio, como el pago. En el Antiguo Testamento, en Levíticos, y lo pueden buscar en Levíticos 14:24. Si ustedes ven ese versículo, dice, y el sacerdote tomará al cordero, el cordero de la expiación por la culpa. Expiación, recuerden esa palabra. Y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda merecida delante de Jehová. Ahora, ¿qué es la expiación de la culpa? Es el pago. Básicamente es una manera fancy de decir el pago de algo que hiciste. Entonces, por eso yo les digo una cosa, por ejemplo, por los pecados que en el Antiguo Testamento se cometían, la manera que el pueblo se limpiaba, si ustedes durante el año cometían ciertos pecados, había solamente un día al año, si no me recuerdo, un día al año en el que era el pago de todos los pecados. ¿Y cómo se pagaba esos pecados? Se tenía que buscar a un cordero que no tuviera ninguna imperfección, tenía que ser macho, tenía que ser el que primero que abriera la matriz, la madre, tenía que ser sin imperfecciones, o sea, que quise perfecto, ¿ok? Y se tenía que matar al cordero, y esa sangre que se sacaba se juntaba. Todos en las familias tenían que hacer eso y para redención de sus pecados y traer la sangre del cordero, y tenía que presentarse al sacerdote para que él derramara esa sangre encima del arca del Covenant. O sea, ¿de qué es el arca del... ¿Cómo se llama el arca del Covenant en español? No. El arca de... Bueno, si lo leen en Levíticos, el arca del Covenant era un cuadrado donde habían 2 ángeles arriba. Y era donde se derramaba la sangre. Y adentro del arca estaban las tabletas de Moisés, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se derramaba la sangre, y eso
era lo que limpiaba los pecados en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús hizo exactamente, idénticamente lo mismo, pero con su sangre. ¿Cómo lo hizo? Él fue el cordero, o sea, vino de una manera humilde, no peleó, él vino a sacrificarse, no se opuso a morir por nuestros pecados. Él felizmente dio su vida por nosotros. ¿Y qué hizo después de eso? Vino y era como el cordero sin imperfecciones, o sea, en el Antiguo Testamento decía que no podían tener hoyos, no podía tener imperfecciones. Jesús hizo lo mismo. Jesús no tenía imperfecciones porque era perfecto, porque hizo todo perfecto de acuerdo a la ley que se dio desde el principio. ¿Cuál es esa ley? La ley de Dios. Él cumplió los 10 mandamientos y todos los estatutos que se dieron. 12 minutes. Y se dio todo, ok, se dio todo. Entonces fue el sacrificio perfecto sin imperfecciones, ok. Sí, es el cordero perfecto sin imperfecciones. Entonces, de la misma manera, ¿y qué hizo? Derramó su sangre por nosotros. Por eso la Biblia, por eso Jesús, sus últimas palabras, que son maravillosas sus palabras, dijo, está terminado, it is finished, terminado, ya está hecho. Él venció a la muerte, Él venció el pecado. ¿Y por qué venció el pecado Él? Porque sabía que nacimos del pecado y que éramos y no íbamos a poder dejar de pecar. Y por eso Él vino en persona a venir a cumplir los estatutos, las reglas y todo lo que Dios había dado de una manera perfecta y sacrificó su vida por nosotros. Y esa sangre hoy en día nos limpia de todos nuestros pecados. Así que la Biblia dice que ahora, después de todos tus pecados, si tú aceptas a su Hijo Jesús, lo que ve a ti en Dios es perfección. A veces que yo me sorprendo y digo, wow, Dios, ¿en serio que? Porque solamente Dios conoce nuestros pensamientos, solamente Dios conoce los corazones. Y obviamente, aunque ustedes me vean muy linda y lo que quieran, a veces obviamente tengo pecados, o sea, soy un ser humano, entonces, pero a veces yo digo, wow, ¿cómo es la palabra de Dios en serio tan maravillosa? Que Dios dice tu palabra que nos ves perfectos. Yo veo en mí que soy un trapo viejo usado, o sea, ¿me entienden? Pero Dios ve en ti perfección porque ve a su Hijo Jesús. Entonces, eso es algo increíble que Dios vino a hacer, es hacer el sacrificio perfecto. Él vino a completar la ley que tú y yo no podemos hacer. Y hasta la fecha no vamos a poder hacer. Pero ahora que ya hemos sido salvados por medio de su sangre y somos limpios de todo pecado, podemos, por el amor que le tenemos, y recibimos el Espíritu Santo, ya podemos empezar este proceso de santificación, el cual nos hace, ¿cómo se puede decir? Exactamente, conscientes de que no debemos de pecar. Antes, en mí personalmente, antes había cosas que yo no pensaba que eran pecados. Y ahora que ya estoy caminando con Jesucristo y que voy aprendiendo y que tengo el Espíritu Santo, a veces me asusto de cosas que yo digo, wow, antes para mí esto no hubiera sido gran cosa y ahora hay cosas que digo, no, ya no está bien, no está bien. Entonces, la Biblia dice, ¿no? ¿Qué es pecado? La Biblia nos dice la descripción de qué es el pecado. ¿Sabes qué es el pecado? La descripción del pecado. Estar fuera de Jesús, de Dios. La definición exacta de pecado es, aún sabiendo hacer lo bueno, decides hacer lo malo. Eso es pecado, ¿ok? Antes yo no pecaba, vaya, bueno, sí hacía cosas malas, pero no pecaba en el aspecto de yo no sabía que eran cosas malas. Obviamente no matar a una persona, me refiero a cosas X, ¿no? Pero ahora digo, wow, ahora sí, ahora es más fuerte. Ahora si yo decidiera pecar ahorita y hacer algo que yo ya sé que no está bien, ahora sí me es contado como pecado, porque yo ya sé hacer lo bueno, ¿ok? En fin, ok, ya por último, Él vino a hacer el sacrificio, es el cordero, y pues para terminar les voy a explicar una cosa. Jesús es un personaje histórico. Le guste a quien le guste, Jesús es un personaje histórico y muchos ateos quieren descartar a Jesús, pero hasta han habido historiadores, han habido investigadores ateos que han dicho y tratado de descartar a Jesús y nunca lo van a lograr porque Dios hizo su palabra increíble y maravillosa para que fuera para que prevaleciera para siempre, porque la palabra de Dios dice, la tierra y el cielo desaparecerán, pero mi palabra nunca va a desaparecer
y es cierto. Jesús no va a ser nunca va a ser poder descartado y borrado del mapa, no es posible. Y ha habido muchos historiadores que han venido a tratar de descartarlo y se han topado con pared porque hay gente que yo he sabido. Hay una persona que yo conozco que es Jordan Peterson, que es un señor que es psicólogo, pero es increíble pensar que mientras más la gente quiere descartar a Jesús, más termina convirtiéndose en cristianos, porque se dan cuenta que más cierto es la Biblia. Entonces, es un personaje histórico. ¿Y por qué es un personaje histórico? Les vuelvo a decir, Jesús vino a completar 300 profecías del Antiguo Testamento que nadie tiene la precisión. Les digo, es matemáticamente imposible, esa es la palabra que busco. Otra cosa más, ¿por qué es un personaje histórico? Porque 500 testigos, ¿cómo sabemos que fue? Por medio de 500 testigos visuales, vieron morir a Jesús y vieron su resurrección. Ahora, la historia, si ustedes se preguntan, ¿cómo sabemos que George Washington, aquí de Estados Unidos, es cierto, ¿no? O George Washington, Abraham Lincoln, todos esos personajes en México, Porfirio Díaz, ¿cómo sabemos que son verdad? Bueno, los récords de las actas de nacimiento no existían al principio, o sea, no existían todas esas cosas. ¿Cómo sabemos que nuestra historia es verdad? Por medio de testigos visuales. Busquen en su historia. No sabemos que existió George Washington porque vimos su acta de nacimiento y su acta de defunción. Es porque habían testigos visuales. Así es como está escrito la historia. Y se fue explicando, platicando y diciendo por medio de los años. Y fueron escribiendo acerca de estos hechos. Así pasó con Jesucristo. Jesucristo fue visto por 500 testigos visuales y se vio resucitar. ¿Ok? Y de ahí salió todo. Otra cosa que también saqué de información es que hay 500 manuscritos griegos conservados a través de 2000 años. Es imposible eso. Y han sacado manuscritos, ¿cómo se llaman esos scrolls? ¿Cómo se llaman esos pergaminos del Mar Rojo? Del Mar Rojo que fueron perfectamente conservados y que ahora que ahora es parte de la Biblia. Ahora, la Biblia, si ustedes lo buscan, la Biblia es 99.9%. ¿Cómo se puede decir? Accurate. Precisa. Y ahora van a decir, pero ok, Paulina, ¿y dónde está ese 0.1%? Ahora les voy a explicar dónde viene el 1%. Es 99.9%. La única razón por la que es ese 0.1% es por la traducción. Pero si nosotros leyéramos la Biblia en hebreo, que es en el Antiguo Testamento, y en griego, que es en el Nuevo Testamento, más los otros idiomas que también ha habido, el arameo, ¿no? Y eso, verían que es completamente 100% legítima. Yo les digo que es 99.9 en español, en inglés, esas versiones, pero en su idioma original está completamente perfecta. Las traducciones son las que no han tenido las perfectas connotaciones. Es un ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo rápido para que se den cuenta. Por ejemplo, la palabra, y te lo estaba explicando, la palabra matarna, de no matarás, no es, de hecho, no matarás, es no asesinarás. Y la palabra en hebreo, no sé cómo se dice exactamente la palabra en hebreo, pero la palabra se utiliza y dice no asesinarás, no dice no matarás, porque porque en hebreo la palabra matar es para un animal, pero la palabra asesinar es para un hombre. Y Dios se refiere no asesinarás. Entonces, ese tipo de cosas conforme a la traducción ha cambiado. La connotación de la traducción, pero nunca va a cambiar la palabra. La palabra es viva y eficaz y está alrededor del mundo, y en chino, japonés, ciertas palabras han sido, pero por los idiomas, que algunas cosas no se pueden traducir, pero perfectamente está siendo conservada de la manera que debería de ser. Y ustedes pueden leer su Biblia hoy, mañana, y no va a cambiar la palabra de Dios, y va a significar lo mismo hoy, mañana y siempre. Porque Dios hizo esto para que lo conserváramos y para que lo guardáramos. Y aún aquellos que nieguen que Dios exista, se están engañando a ellos mismos. Porque la palabra de Dios dice que está escrito ahora en nuestro corazón. Entonces no hay excusa de que digan, es que yo no sabía de Dios, es que yo no conocía de Dios, ¿cómo puede ser posible? No hay manera de que puedas negar que no existe Dios, porque Dios te dio una conciencia que sabes que existe un Dios divino. Y lo tenemos. Y es Dios, es Jesús y es el Espíritu Santo. Y los tres son importantes y los tres son en uno. Entonces, bueno.
Bueno, pues gracias por estar en el live. Terminé exactamente a tiempo. Pero pues les doy gracias a las personas que se hayan conectado y espero que hayan tenido un buen día. Vamos a cerrar con una oración y espero que a lo mejor esto les haya ayudado un poco para que si en algún momento tenían curiosidad o tenían algunas preguntas, ojalá y esta palabra de Dios haya habladoles a su corazón y algo hayan recibido, ¿no? Y a lo mejor pueden explicarle a alguien más también, así como uno nunca sabe. Yo también luego a veces me he topado con gente que, wow, o sea, no sabía esto, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. ¿Listos? Ok. Bueno, Dios, te doy gracias por esta prédica, te doy gracias porque te manifestaste increíblemente, porque pusiste en mi boca las palabras que tú querías dar y que tú querías compartir con estas personas. Y gracias porque el mensaje nunca llega a oídos sordos. Siempre hay una manera en la cual se incrusta en el corazón de las personas y los llena, Padre. Y te pido, Padre, que sigas alimentando a esas personas que te necesitan, Padre, que sigas creciéndolas espiritualmente, ayudándolos a caminar en tu camino, en el camino correcto, en el camino de Jesús. Jesús, gracias porque siempre estás presente con nosotros y porque eres maravilloso, porque aún cuando, vaya, todos éramos pecadores, tú moriste en esa cruz por nosotros y tú lo hiciste por amor a nosotros y eso es un amor que nunca podremos dar un amor de esa manera, que es un amor de sacrificio, sin pedir nada a cambio. Gracias, Jesús, por tu amor. Espíritu Santo, te doy tantas gracias porque ministraste los corazones de las personas y también me ungiste para dar este mensaje que necesitaba dar. Te doy gracias por tu camino, por la manera como tú me has ministrado. Gracias a cada uno de ustedes, a Dios, Jesús y Espíritu Santo. Y pues bueno, les doy gracias a las personas, Padre. Les doy gracias por la gente que se conectó y la gente que va a ver este mensaje después. Padre, te pido que los orientes y que les des lo que ellos buscan, Padre. Y les des esa agua de la cual beberán y nunca estarán sedientos, Padre. El agua que es Jesucristo. Y todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Hasta luego.